Muy buen día. Vamos a continuar con la siguiente plática que tenemos programada para el día de hoy. El nombre de la plática es Revisión anatómica de la articulación del codo y lesiones ligamentarias por resonancia magnética. Hay que tomar en cuenta el codo, ya que a pesar de que ser una articulación muy estable, podemos hablar que es estable pero compleja y que a la vez va a ser la segunda que más luxaciones va a tener. ¿Cuáles son los objetivos de la siguiente plática? En nuestra siguiente plática, pues los objetivos son los siguientes, que va a ser identificar la anatomía funcional del codo y los complejos ligamentarios, que es lo que más nos vamos a enfocar durante la clase, ya que es la función estabilizadora que vamos a tener en diversos planos. Hay que reconocer los patrones de inestabilidad aguda y crónica y clasificar los grados de inestabilidad rotatoria posterolateral, así como los hallazgos característicos en lesiones del complejo ligamentario colateral medial y complejo ligamentario colateral lateral. Además, vamos a ver casos donde vamos a correlacionar las lesiones ligamentarias con fracturas y en algunas ocasiones con neuropatías asociadas. Por lo tanto, es de mucha importancia tener el conocimiento anatómico para el diagnóstico por imagen. A manera de introducción, pues tenemos que tomar en cuenta que el codo combina varias articulaciones, ¿de acuerdo? Esta combinación hace que sea una articulación compleja. ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga una estabilidad y esa estabilidad va a estar dado por el complejo ligamentario y por el complejo muscular, además del óseo. Hay que recordar que el codo va a tener estas tres articulaciones que trabajan juntas. Las articulaciones van a ser aquellas que son dadas por el húmero con el cúbito, húmero con el radio y la radiocubital proximal. Como ya hemos dicho al principio, es la segunda más luxada en adultos y es la primera más luxada en los niños. Por lo tanto, los complejos colaterales son claves para la estabilidad articular. Las lesiones por trauma, sobreuso y deporte son las más frecuentes. En aquellos hospitales donde nosotros trabajemos y veamos deportistas de alto rendimiento, sobre todo beisbolistas o personas que usen un movimiento continuo de flexión-extensión, vamos a tener un daño crónico, ¿de acuerdo? Generalmente la patología más común a la que nos enfrentamos en algún laboratorio o gabinete va a ser la patología aguda en un momento de un edema, una lesión intersticial parcial o un desgarro completo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un conocimiento anatómico va a mejorar nuestro diagnóstico, tratamiento y ayudar a la recuperación funcional, ya que la resonancia magnética nos va a ayudar a tener un mejor abordaje del mismo. En cuanto a un pequeño repaso, la biomecánica del codo, hay que valorar lo siguiente. Permite la flexión-extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a mover en una angulación desde los 0 grados hasta los 140 grados y la pronosupinación, que va a ser aproximadamente de 80 grados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que ver cómo se estabiliza el codo. ¿Por qué? Porque el codo lo vamos a estabilizar por dos formas, de forma primaria con el complejo ligamentario medial y por la articulación humerocubital. La secundaria va a ser por los músculos y tendones, que ahorita vamos a revisar. El ángulo de carga, que es el valgo fisiológico, puede variar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué puede variar? Porque a lo mejor así lo usaba una lesión vieja y no fue revisado. Sin embargo, el ángulo de carga sí es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, sobre todo cuando tenemos una adecuada posición, porque se puede relacionar con aquellas neuropatías cubitales. ¿Sale? Otro de los datos que también tomamos en cuenta y que tenemos que ver es que nuestros estudios por resonancia magnética la mayor parte son estáticos. Entonces la posición también va a depender mucho de cómo observamos nuestro estudio y cómo observamos la anatomía. Sin embargo, dentro de esta anatomía, en los ejes de movimiento, flexión, extensión y pronosupinación, que ya revisamos, que son los que se realiza por medio del codo, la flexión extensión pues va a estar dada por la unlo humeral o cubitumeral y la otra estará dada por la radiocapitelar, ¿sale? La pronosupinación va a estar dada por la radiocubital o radioulnar proximal, ¿de acuerdo? Aquí también vamos a tomar en cuenta los vientres musculares, tanto el antebrazo como los del brazo. En cuanto a estos estabilizadores,
vamos a ver que los primarios va a ser la articulación humeral cubital, el ligamento colateral medial y el ligamento colateral cubital lateral. Además, estos son los que más se van a tener en cuenta para algún tipo de lesión. ¿Por qué? Porque son los que están más expuestos o más propensos a que esto les pase. Otro de los estabilizadores secundarios del codo va a ser la articulación radiocapitelar y los tendones comunes, flexor y extensor, y además la cápsula articular. En cuanto a los estabilizadores dinámicos, pues vamos a tomar en cuenta que va a ser los vientres musculares del tríceps, el vientre muscular braquial y el anconio. En cuanto a los complejos, aquí pues los vamos a revisar y generalmente no se nos complica tanto identificarlos, ¿de acuerdo? Aquí hay que tomar en cuenta que nuestro esquema lo tenemos en una angulación de aproximadamente 90 grados y por lo tanto el ligamento transverso se observa así. Cuando lo vemos en un plano coronal, lo vamos a observar de palmar a dorsal y es importante para que no nos perdamos, ¿sale? Generalmente los más lesionados del ligamento colateral medial va a ser el fascículo tanto posterior y en menor medida el anterior y por último el transversal, que de hecho no tiene tanta importancia clínica significativa. Sin embargo, el anterior, como es el principal ante el estrés en valgo, tiende a lesionarse y como el posterior es el que va a estar más activo en una flexión de 90 grados o más, vamos a tener esta dificultad o esta valoración de que se pudiera lesionar. ¿Cuándo son típicas las lesiones en este tipo de ligamento? Generalmente va a ser en los lanzadores, en personas que ejerzan mucha fuerza y generalmente refieren que hasta el 80% de los atletas olímpicos va a tener una molestia en este ligamento, en este complejo ligamentario. ¿Cómo lo vamos a ver en la resonancia magnética? Lo vamos a ver como una hiperintensidad en T2 o si se llegara a hacer la artrorresonancia, se puede ver el signo en T. Otra de las causas que también tenemos que tomar en cuenta para una valoración a futuro y que más adelante lo vamos a ver van a ser las fracturas y las microfracturas. ¿Por qué? Porque si tenemos un síndrome de codo lanzador donde hay osteofitos y generación posterior, también vamos a tener alguna alteración en el complejo ligamentario. Y por lo tanto, este complejo ligamentario tiene una estrecha relación con el nervio cubital, que incluso forma alguna parte del túnel. Y si hay alguna alteración de este mismo, lógicamente vamos a tener una neuropatía cubital. Siguiendo con esto, el otro complejo es el complejo ligamento colateral lateral. Este complejo está formado generalmente por el ligamento colateral radial, por el ligamento anular y por el ligamento colateral cubital lateral o ligamento colateral ungular lateral. Estos tres, ¿qué nos van a ayudar? Estos tres nos van a ayudar a la estabilidad posterolateral. Sin embargo, el más importante es el cubital lateral o ungular. ¿Por qué es importante este? Porque tenemos que ver que es una clave en la rotación. Su lesión generalmente es menos frecuente a comparación del medial. Sin embargo, cuando hay una luxación que se mueve toda la articulación o las tres articulaciones del codo, ya hay una lesión en donde podemos encontrar una lesión tanto del colateral medial como del colateral lateral. Esto es importante, ¿por qué? Porque la progresión de lateral a medial va a ser la que vamos a clasificar en la clasificación de O'Driscoll, que va de la etapa 1 a la etapa 3C. Más adelante la vamos a revisar con calma y esto es parte para poder dar un diagnóstico y pronóstico para el paciente y que el personal encargado de traumatología o con especialidad en codo pudieran tener un mayor acceso a este tipo de articulación y saber a lo que se van a enfrentar. Cuando el daño llega a la región del ligamento, el codo va a perder estabilidad, por eso el O'Driscoll lo maneja así, de lateral a medial. Entonces, en la resonancia magnética podemos ver pérdida de las fibras, signos de alteraciones, así como aspecto deshilachado de estos ligamentos que ahorita los vamos a comentar. En cuanto a los músculos y tendones, los vamos a valorar en tres diferentes partes, ¿no? Vamos a recordar que están los músculos flexores, que son del compartimiento medial del antebrazo, y los músculos extensores del compartimiento lateral. Sale en el compartimiento medial, está el pronador, está el flexor radial del carpo, el palmar largo, flexor superficial de los dedos, flexor cubital del carpo, flexor profundo de los dedos. Todos ellos están en la región medial, ¿sale?
En cuanto a la región lateral, vamos a tomar en cuenta que aquí van a ser más extensores, que es el extensor radial del carpo, el extensor radial corto, el extensor de los dedos, del meñique y cubital del carpo. Ahora bien, en cuanto a los flexores del brazo, hay flexores y extensores. La parte anterior va a ser el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial, y en la parte posterior vamos a ver al tríceps braquial y al anconio. Otros de los pacientes que también nos van a llegar con bastantes lesiones de esta zona del codo, que ahorita vamos a ver más enfocado a lesiones ligamentarias, pero hay que tomar en cuenta que la rotura del tendón del bíceps braquial también se ve en esta región, y por lo tanto aquí en personas con fisiculturismo, antecedentes de que hacen pesas, pues también vamos a tener el mismo riesgo de lesión como en un beisbolista. Aquí, por ejemplo, si Boom o lo que es Arnold Schwarzenegger en su tiempo, el uso de esteroides también llega a mermar un poco la calidad del músculo y también la forma de regeneración. Entonces también es importante tomar en cuenta ese tipo de antecedentes porque nos puede repercutir ya después en la función a largo plazo. Otro de los detalles, los nervios. Es muy importante tomar en cuenta, como aquí está en este esquema, cómo están los nervios, ¿no? ¿Por qué? Porque el nervio cubital pasa por una zona que ya vimos que es adyacente al ligamento colateral. Si pasa adyacente al ligamento colateral cubital, quiere decir que si hay una lesión de este mismo, vamos a tener alguna alteración. ¿Por qué? Porque como va cercano a esto, va de la mano y pudiera haber una neuritis o una neuropatía. En el nervio mediano pasa exactamente lo mismo. Hay que saber que el nervio mediano va en la cara anterior del codo, no tiene un contacto directo sobre los ligamentos. Sin embargo, es importante conocer que este puede estar alterado por el síndrome del pronador. Si hay alguna alteración en esta zona, pudiéramos ir de la mano con este problema. Y por último, y no menos importante, el otro que vamos a revisar va a ser el nervio radial, el cual este sí tiene contacto también con el ligamento colateral lateral y discurre por el compartimiento lateral. Este va a estar entre los músculos brachiorradial y va a tener un efecto. ¿Qué efecto tiene? Que, por ejemplo, también como lo hemos visto con los fisiculturistas, si hay una hipertrofia muscular y no hay un adecuado crecimiento simétrico, puede llegar a tener un poco de compresión. No es común, pero puede llegar a pasar y está escrito, así como los golpes directos a la zona de los epicóndilos también pudieran generar inflamación circundante y tener un poco de neuropatía. Ahora sí, bien, el análisis por resonancia magnética. Ahorita vamos a tocar el tema más de anatomía y enfocado a los ligamentos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya la tecnología está avanzando de alguna forma y nos está ayudando. ¿A qué nos está ayudando? A que ya se están realizando tractografías directas de los nervios, ya sea el mediano, radial o cubital. Así como lo vemos aquí, lo vamos a ver en los esquemas. Y este tipo de trabajos, por ejemplo, ya se cuentan con programas en diferentes hospitales de México en donde lo podemos usar. Uno de ellos es Médica Sur, en donde ya se realizan las tractografías de esta región. Otras tractografías que puedes realizar o puedes saber una diferenciación es con la muscular. Esto es más o menos el mismo principio y vas segregando las haces de los vientres musculares para ver dónde está cada uno de ellos. Aquí en este ejemplo, pues es algo un poco otaku, pero hay que tomar en cuenta que Goku en Dragon Ball puede ser un peleador de artes marciales, hacía mucha fuerza y por lo tanto, al momento que han pasado las sagas, le ha ido adelgazando el brazo. Lo que no sabemos es que no le han hecho un estudio de resonancia magnética y probablemente tenga una alteración en el codo. ¿Por qué? Porque a veces dejamos pasar ciertas lesiones, las dejan pasar, y ya cuando acuerdan tienen dolor al mover el codo, ya no lo flexionan, y es porque ya no se realizaron una adecuada atención. ¿Cuál es la adecuada atención o qué es lo que se propone a nivel mundial? Los protocolos de resonancia magnética propuestos generalmente van a tener o van a incluir estas secuencias: un axial en T2 con saturación grasa, un coronal en T1, un coronal STIR, un sagital T1 y un sagital T2 con saturación grasa. Ahí ya va a depender de cada centro y cada uno de nosotros cómo lo queremos valorar y qué es en lo que estamos más acostumbrados. También otra de las recomendaciones que se llega a dar en los protocolos es que podemos incluir el plano en densidad de protones con y sin saturación grasa, ¿de acuerdo? Esto también nos va a ayudar a beneficiarnos de valorar el cartílago, como lo vimos en la clase anterior de este congreso. Podemos valorar de una adecuada forma con un T2 gradiente el resto de las estructuras, que no haya siderosis.
Entonces también el agregarle no está mal porque nos va a ayudar a hacer una valoración completa e integral. ¿Cuál es la posición? La posición siempre va a ser con la antena adecuada, ¿de acuerdo? Si nosotros no tenemos la antena adecuada, no vamos a tener una buena señal y por lo tanto la calidad de nuestra imagen va a disminuir. Otro de los factores de la posición es que a veces los pacientes vienen inmediatamente después de la luxación, vienen inmediatamente después de alguna lesión y este tipo de detalles nos impiden que el paciente tenga una extensión completa en su pino del brazo y por lo tanto cambia la posición y cambia la forma de adquirirlo. Ahorita vamos a ver un caso y no por eso está mal, sino simplemente algunas de las recomendaciones que se dan es de que tampoco nos arriesguemos a valorar al 100% algunos ligamentos o algunas estructuras. ¿Por qué? Porque como hace un ángulo, puede ser más que nada un tipo de hiperintensidad dado por ese ángulo, más que por una señal intrasustancia o por un daño ya de alguna de las fibras. Se adquiere el Scout. Estas son las 3 secuencias que se adquieren en el Scout y posteriormente estos son los 3 planos en los cuales nosotros tenemos que valorar el codo, ¿de acuerdo? Desde el tercio distal de la diáfisis del húmero hasta el tercio proximal de la diáfisis radiocubital, ¿de acuerdo? Esto es importante porque solamente cuando lo vamos a valorar en una lesión ligamentaria o algo directamente a la articulación del codo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a valorar que sea alguna lesión del tendón del bíceps braquial, forzosamente tenemos que alargarlos. ¿Por qué los tenemos que alargar? Porque si se rompe de acá abajo y no vemos dónde se rompió, no vamos a poder medir la distancia o la tracción. Y de igual manera, si el bíceps braquial está traccionado y tenemos el signo de Popeye y no lo valoramos completamente la distancia, nos vamos a quedar cortos en nuestro diagnóstico. Entonces, como siempre, como nos han enseñado desde la residencia, hay que estarles dando criterio a los estudios dependiendo del diagnóstico. El plano coronal, tratando de agarrar lo más posible tanto de dorso palmar para que no se nos escapen estructuras. Y en sagital de igual manera, ¿no? Dejándole un poco de aire para que no haya ninguna alteración y no haya nada con que, ay, es que no alcanzo a ver el ligamento, es que no alcanzo a ver el tendón flexor, el tendón extensor, y por lo tanto tengamos una adecuada valoración en nuestro estudio. Ya que tenemos estos 3 planos en el protocolo que hayamos escogido, en donde nosotros nos sintamos más cómodos para interpretar, hay que ver la anatomía normal. ¿Cuál es la anatomía normal? La anatomía normal, pues es cuando no tenemos ninguna lesión, cuando el paciente está dentro de los estándares, pero ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos la anatomía normal y en lo primero que patinamos es saber cuál es medial y cuál es lateral, porque aquí tenemos al paciente en un brazo derecho y esto es medial y esto es lateral. ¿Por qué? Porque aquí viene el cúbito, aquí vemos el video, este es un corte extraído de este estudio. Aquí el lecranon, cúbito, radio y húmero. Entonces medial, lateral, cubital, radial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nuestros compañeros, el personal técnico en el cual estamos a cargo, adquieren el estudio, pero no lo voltean y te lo pueden dar al revés o invertido. No pasa absolutamente nada. Gracias a la tecnología, los nuevos packs, podemos nosotros mover la imagen y ponerlo a donde nosotros nos acomodemos para interpretarlo. Otras de las situaciones que también se refieren y te empiezan a ayudar, sobre todo cuando nosotros que vamos empezando a ver o a dictar este tipo de estudios de articulaciones, es ayudarnos de los atlas interactivos. Claro que ayudan, sí, y te van a ir guiando de qué estructura es la que está dañada y qué sentido le vas a dar tú al estudio. Ahora bien, a grosso modo, vamos a revisar un poquito más de la anatomía en estos videos. ¿Cómo lo vamos a revisar? Pues vamos a tomar en cuenta todos las estructuras, sobre todo musculares, porque más adelante está la revisión directa a los ligamentos. En cuanto a la revisión muscular, recordando que en la parte del brazo, los músculos que vamos a encontrar, pues va a ser el bíceps braquial, vamos a encontrar el brachiorradial y también en la parte posterior, como habíamos revisado ahorita, vamos a ver las 3 cabezas del tríceps, ¿de acuerdo? Ahorita estamos en la cara palmar y aquí estamos ya en la cara dorsal y aquí llega el tríceps, ahí está el tendón
y ya se inserta, ¿de acuerdo? De este lado va a salir el anconion y posteriormente acá en la región medial vamos a encontrar todo lo que son los flexores, ¿no? El flexor profundo, el flexor cubital y los vientres musculares del flexor cubital del carpo. Acá está de este lado en la porción medial, pues lo que vamos a encontrar va a ser la situación de los vientres musculares extensores. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que habíamos dicho que hay un compartimiento en el antebrazo medial y lateral. En el lateral pues íbamos a encontrar todos aquellos vientres musculares extensores que habíamos revisado en la diapositiva pasada. De igual forma, en estos videos de estas secuencias de resonancia magnética en plano axial y en plano sagital, también estamos revisando de manera íntegra desde las estructuras óseas, el plano graso subcutáneo y los trayectos nerviosos. ¿Cómo podemos ver los trayectos nerviosos? Recordemos que el patrón clásico siempre va a ser en sal y pimienta. Si nosotros de repente sentimos que estamos patinando y como que se nos olvidan los trayectos, hay que recordar que siempre van al lado de algún tipo de estructura vascular y, por ejemplo, aquí solamente es estarlo valorando para que podamos estar al pendiente. El más importante va a ser aquí el nervio cubital, ya vimos la región medial, aquí sale, este que sale acá es el nervio mediano y el nervio radial sale de este lado. Esos tres son generalmente los que vamos a revisar. Por acá adelante, no menos importante, está el nervio musculocutáneo, que esos también nos ayudan a tener algún tipo de interacción o más bien de conclusión para el paciente en dado caso que haya alguna lesión ahí adyacente a estos mismos. Y en la vista sagital, pues valoramos toda la articulación, ¿no? Vemos la cápsula articular, los ligamentos, los tendones, cómo se están insertando, y esto es necesario para tener la misma valoración ya descrita. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo vamos a valorar el ligamento o los ligamentos, no? Aquí vamos a hacer el ejercicio de esta forma. Vamos a empezar de la región palmar a la región dorsal. Aquí en nuestro primer corte en coronal en secuencia T1 estamos valorando en la región lateral. Esta región lateral recordemos que vamos a tener al complejo ligamentario y el complejo ligamentario lo vamos a ir señalando con flechitas. El primero que vamos a ver que sale aquí es el ligamento anular, ¿de acuerdo? Ya ahora cuando tenemos la flecha blanca, estamos viendo todo lo que es el complejo ligamentario y en la parte superior o aquí en esta zona, el que está emergiendo es el ligamento colateral radial del codo, ¿sale? Estos dos fascículos ya están formando el complejo ligamentario y después de este fascículo, el siguiente en salir es el ligamento colateral lateral cubital del codo. Entonces, ya que los estamos teniendo aquí, ya tenemos los fascículos completos. Como les había comentado al principio, el fascículo del ligamento anular del radio, ese va a ir de dorso ventral, ¿no? Entonces va a ir aquí pegadito, va aquí que pegadito, y por eso lo vamos a ver de esa forma. Entonces, ya cuando vamos más hacia dorsal, pues tenemos otro corte, que generalmente es donde salen estos dos cortes, en donde vamos a ver ya los tres haces de esta forma, y esos tres haces están generando al complejo ligamentario colateral medial, ¿de acuerdo? Ya sea el ligamento colateral radial, el ligamento anular del radio y el ligamento colateral lateral cubital del codo, que es el que sale aquí con la flecha morada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacia dorsal, el más dorsal que se sigue observando siempre va a ser el ligamento anular, ¿de acuerdo? Y hasta aquí termina, esta es su inserción dorsal de dorsal a ventral. Si vimos, hace tipo un anillo y por eso es que se llama así de esa forma. Si ya estamos en la región posterior al ejercicio va a ser viceversa. De la región dorsal hacia palmar, vamos a ir viendo los fascículos que conforman el ligamento del complejo colateral medial. Aquí en este ligamento es el primero que sale, que va a ser el fascículo transversal.
y posteriormente, cuando se va haciendo un poco más hacia ventral, vamos a ir viendo que ya salen los demás fascículos. Aquí ya se está formando, la flecha verde nos indica que ya se está formando el complejo ligamentario colateral medial. Y pues si vamos de dorsal a ventral, el de la flecha roja, que es el primero en salir, va a ser el fascículo posterior. Aquí, a nivel de esta zona, se sigue manteniendo lo que es el fascículo transversal. Este fascículo transversal, como ya vimos, no hay tanta implicación clínica en cuanto a sus lesiones. Siguiendo más hacia ventral, ya en la flecha amarilla, vemos que cambia de color. ¿Por qué? Porque ya con la flecha amarilla, ya lo que tenemos es el ligamento del fascículo colateral radial del codo. Y por último, vemos que otro de los fascículos que vamos a observar y que se ve en esta flecha azul marino, ya es el fascículo anterior. Entonces, ya que identificamos bien cómo se ven nuestros fascículos, hay que tomar en cuenta que esto ya es todo el complejo ligamentario medial valorado por resonancia magnética. Entonces, fascículo anterior, fascículo transverso y el complejo ligamentario. Y ya por último, en la región más ventral, solamente vamos a ver parte del complejo ligamentario y la inserción del fascículo. ¿Cómo lo vamos a ver en transversal perdón, con saturación grasa? Con saturación grasa lo vamos a ver igual que en la secuencia T1, de cierta forma sí. ¿Por qué? Porque algo que nos indica la literatura y los artículos es que el hecho de ver el ligamento colaterales medial o lateral se tiene que ver de grosor uniforme y se tiene que ver de señal hipointensa. Si nosotros ya vemos que está muy hiperintensa esa señal y no hay datos que tengamos un ángulo o que esté mal posicionado el paciente, ya tendríamos que pensar en algún edema o en alguna alteración. ¿A qué otra cosa nos enfrentamos? A lo que les comentaba ahorita de la posición. Generalmente la posición, el paciente, por causas inherentes a lo que le está haciendo el estudio, pues lógicamente no puede extender el brazo, como vemos aquí, y condiciona movimiento. ¿Cuál es la opción? Ponerlo en una posición neutra y que tome esa posición neutra en donde el paciente está en semiflexión o pueda estar flexionado, y esa flexión le pudiera ayudar a disminuir el dolor y que nosotros podamos tener en cuenta para realizar el estudio anatómico. ¿Qué es lo que se recomienda en la literatura? Pues si vemos estas hiperintensidades, pues manejarlos con cautela, valorar que se ven en los tres planos, ya si se ven, poner el edema y tener un poco de precaución para no dejarles ir generalmente las lesiones de alto grado. ¿Por qué? Porque se pueden un poquito por aquello de la angulación. Entonces sí hay que tener un poquito de precaución solamente en ese tipo de detalles. Ahora bien, ya vamos a lo que son las lesiones ligamentarias. Generalmente, la lesión ligamentaria va a estar asociada a otro tipo de lesiones. A veces vamos a tener edema en los tendones, ya sea en el tendón flexor o en el tendón extensor, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos el marcador anatómico en la región medial. Esta región medial pues nos está dando a conocer que hay un proceso inflamatorio. Aquí podemos ver cómo hay una lesión de alto grado del tendón que se inserta aquí en el epicóndilo medial. Entonces, este tendón flexor ya tiene una lesión, ¿de acuerdo? Pero esta lesión lo único que se asocia es a un poco de edema y tal vez ahí apenas algo de irregularidad en el fascículo, pero este complejo solamente se manejó o se maneja como edema porque no hay una alteración en ninguno de sus haces, ¿de acuerdo? Ya revisamos el lado contrario, que es la región lateral, y este es otro de los datos y los puse así por lo mismo, de que cuando lo revisamos en anatomía, generalmente la porción distal la ponemos abajo y la proximal va en la región cefálica. Aquí lo pusimos de una forma diferente, pues para que podamos tomar en cuenta que se puedan revisar de una buena forma. Este es el mismo paciente, aquí lo vemos en otros planos, vemos el plano sagital en una densidad de protones con saturación grasa, también vemos un poco de edema en la región de la almohadilla grasa del olecranon y vemos más evidencia de cómo está la lesión intrasustancia, ¿sale?
Aquí también es de esta forma, tenemos el marcador y vemos todo el proceso inflamatorio que se extiende a la inserción del tendón flexor y del complejo ligamentario del colateral medial. Este es otro caso similar al anterior, sin embargo, este es contralateral. Aquí en este caso es un paciente joven, el cual se dedica a ser pitcher en su equipo profesional o su equipo de la escuela, o más bien universitario, y refiere dolor, ¿no? Un dolor constante en la región lateral del codo. Este dolor se refería como sordo, y aquí vemos que todo el complejo ligamentario del colateral lateral tiene edema. Incluso pudiéramos ponernos un poquito más así exquisitos y alguna parte del fascículo del haz está como un aspecto deshilachadillo. Eso sí lo podríamos dejar como una lesión grado 1 o 2 asociado a la lesión del tendón extensor, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo vamos a ver una lesión intrasustancia? Se maneja en la literatura que se observa con acentuada hiperintensidad, con pérdida un poquito del patrón, y pues aquí lo estamos viendo, ¿no? El fascículo anterior del complejo ligamentario del colateral medial se ve hiperintenso y de aspecto deshilachadillo. Aquí estamos en esta zona y en el video, en estos planos coronales con saturación grasa, densidad de protones, pues aquí vemos cómo se observa esa hiperintensidad. El paciente igual refería mucho dolor y él se dedicaba a natación. Ahora, por último, ya pasamos a las lesiones grado 3, que serían las de lesión de espesor completo. Estos son del complejo colateral medial. El paciente sufrió una caída de su motocicleta. Al caer de su motocicleta, pues tuvo una luxación de codo, y esta luxación de codo le propició pues todo el acentuado edema. Acuérdense que ya hemos visto al principio de la clase también valorar lo que es la porción ósea. Tenemos zonas de contusión, zonas de microfractura. Estas zonas de microfractura también son importantes porque hay que valorar al paciente integralmente. Revisamos también un poco de anatomía de los vientres musculares porque pues el paciente también tiene un desgarro miofibrilar aquí a nivel distal. Ese desgarro miofibrilar también le va a dar dolor, le va a dar molestias, y además vemos que está pasando lo que habíamos comentado. No siempre vamos a tener esa flexión adecuada para un adecuado diagnóstico. Aquí el paciente no lo puede flexionar porque trae desgarros musculares, porque trae desgarro del ligamento colateral medial y trae un aseguntado edema con bursitis hemática, ¿de acuerdo? Estos son restos de siderosis en las bursas y pues le genera un dolor muy, muy acentuado. ¿Cómo se ven estas lesiones de espesor completo? Estas lesiones se van a ver con un aspecto deshilachado y la pérdida del patrón completo del ligamento. Estos ligamentos se pierden completamente y vemos que ya no hay una secuencia adecuada, ¿de acuerdo? Y por último, ¿se pueden mezclar las dos lesiones? Sí, sobre todo en un evento traumático más acentuado. Aquí vemos un derrame articular acentuado, vemos una alteración en la cápsula articular, vemos hematoma subcutáneo, vemos un incremento de volumen acentuado. También hay otra vez datos de desgarros intramusculares, hay varios desgarros que comprometen tanto la región del bíceps braquial sobre todo y fracturas, ¿no? Tiene fracturas en las regiones posteriores. Eso también nosotros lo tenemos que describir y lo tenemos que ordenar. Además, tiene lesión de ambos complejos ligamentarios. Tiene una lesión completa del ligamento colateral medial y una parcial de alto grado del ligamento colateral lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente tiene completamente inestable y es candidato a una plastía de ambos ligamentos, porque si no, la recuperación va a ser muy, muy cruenta y va a ser muy difícil que recupere su funcionalidad. Entonces, así es como se ven los diferentes tipos de lesiones, desde el edema, lesión intrasustancia, lesión parcial, lesiones completas y lesiones parciales de alto grado de estos ligamentos. Como ya revisamos, las lesiones ligamentarias tienen que estar o generalmente van a estar de la mano de aquellas lesiones masivas, por así decirlo, o que comprometan el resto de los vientres musculares que están adyacentes, porque como ya vimos, había estabilizadores primarios y secundarios, y pues al fin y al cabo en la articulación del codo, pues todo es un todo, y estos mismos, si tienen algún tipo de lesión, pues nos van a llevar de la mano a estas.
Por lo tanto, hay que ver la clasificación. La clasificación más usada, que ya hemos comentado, es la clasificación de O'Driscoll. Esta clasificación, pues, en teoría trata de cómo ver las etapas, ¿no? La etapa uno es cuando hay una primera fase de la lesión. Generalmente hay una rotura o elongación del ligamento colateral cubital lateral y puede asociarse a una subluxación rotatoria mínima. Sin embargo, no hay como una luxación severa. En el 2 es la misma anterior, pero ya está asociada a una lesión de la cápsula articular anterior. En el siguiente se le va a sumar ahora la lesión del haz posterior del ligamento colateral medial. Y en cuanto al 3B y el 3C, pues es la suma, o más bien es el 3A, más la lesión del haz del colateral, del haz anterior del colateral medial. Y ya el 3C, pues va a ser asociado al desgarro del flexor pronador, ¿de acuerdo? Y por último, pues ya como conclusiones, hay que dar en sí que el codo integra las tres articulaciones que son interdependientes, pero al fin y al cabo necesitamos verlas como algo integral. ¿El estudio por resonancia magnética va a ser clave para el diagnóstico? Sí, pero siempre y cuando tengamos un análisis detallado del conocimiento anatómico y sepamos interpretar correctamente las lesiones. Además, la inestabilidad rotatoria posterolateral va a ser el patrón más frecuente y clínicamente relevante para que nos lleguen a enviar este tipo de estudios, valorar los atletas jóvenes, el estrés que lleven a tener en valgo, como ya lo vimos en los fisiculturistas, o las causas de microlesiones o lesiones acentuadas, como los accidentes en motocicleta o impactos de alto grado que alteren la biomecánica del codo, y por lo tanto, todo este conocimiento nos va a servir para tener una interpretación radiológica más detallada y ayudar a un manejo terapéutico a tiempo, en el cual la integración clínica y anatómica va a ser esencial para poder prevenir la inestabilidad crónica y restaurar la función articular del codo de todos nuestros pacientes. Eso es parte de la bibliografía que se revisó para esta clase y anexo aquí mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta. Y pues muchas gracias por la invitación a este congreso. Siempre es un gusto participar aquí en lo que es mi casa, que es siglo XXI.